Hola, Dios te bendiga. Es un gusto poder saludarte. Quisiera introducirme con las palabras de Ralph Winter, el cual expresa: el Evangelio es para todos y la misión es la tarea de llevar estas buenas nuevas hasta el último rincón de la tierra. La lección del día de hoy tiene por nombre: un método drástico de Dios para cumplir el plan de redención por medio de Israel. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios escogió a Israel como su pueblo? ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios escogió a Israel para cumplir su propósito y para llevar a cabo el plan redentor? Quizás te habrás encontrado con muchas respuestas. Quizás pudiste llegar a pensar que tal vez lo eligió por ser un pueblo grande, fuerte, o quizás porque las personas que se encontraban en este lugar eran las más buenas. Quizás pudiste haber encontrado muchas respuestas, pero es interesante conocer lo que las escrituras nos enseñan al respecto, y sin duda alguna que hemos de quedar asombrados al saber las razones por las que Dios escogió a Israel como su pueblo. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 7:7: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. La razón por la que Dios escoge a Israel no es por ser el más fuerte o el más grande, sino por ser el más insignificante de todos. Mira lo que dice Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 27 al 29. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte de su presencia. ¿Por qué razón escogió Dios a Israel para cumplir su propósito? Porque Israel era lo más necio, lo débil, lo vil y lo menospreciado de este mundo. Esto sin duda debe de darnos una gran enseñanza y una gran lección de cómo en definitiva Dios escoge a lo más vil, a lo más menospreciado, a lo débil, para que su nombre sea glorificado, para que su propósito sea cumplido. Así que si tal vez en alguna ocasión te has llegado a preguntar cómo Dios puede escogerme, bueno, recuerda las palabras que él mismo expresó a su pueblo: no por ser el más grande o el más fuerte, sino por ser el más insignificante de todos los pueblos. Aunque si bien Dios escoge a Israel para cumplir su propósito, y vemos cómo Él da la bendición sobre Israel, de tal manera que entonces vemos como el pacto de Dios con Abraham de bendecir a todas las familias, pero también a todas las naciones, no solamente conllevaba una bendición, sino también una gran responsabilidad de Dios. Es decir, la bendición de Dios sobre los judíos, que tal vez no eran el pueblo más grande o privilegiado, sino el más insignificante, también tenía una gran responsabilidad, y era la responsabilidad de compartir el evangelio a todas las naciones. Sin embargo, ante esta gran bendición y ante esta gran responsabilidad, ¿cómo respondió Israel? Bueno, las escrituras nos enseñan que la respuesta no fue la correcta. La respuesta del pueblo al ser escogido, al recibir la bendición y tener una gran responsabilidad, no fue la correcta. Constantemente veremos cómo el pueblo de Israel fornicaba o caía en idolatría con falsos dioses. Es decir, en lugar de atraer a las naciones hacia ellos,
en lugar de dar a conocer al único Dios verdadero. Constantemente veremos en todo el Antiguo Testamento cómo Israel era atraído hacia las naciones paganas e idólatras. Constantemente veremos cómo Israel comienza entonces a adorar falsos dioses, dioses como Baal, como Astarot, olvidándose del único Dios verdadero. La respuesta no fue la correcta. Por lo tanto, entonces vemos un ciclo en donde constantemente la tendencia de Israel era abandonar a Jehová, apartarse de él, alejarse de él, evitar la responsabilidad de atraer a las naciones y ser atraído por ellas y comenzar a adorar falsos dioses. El pueblo estaba feliz y contento por la bendición de Dios al decirle a Abraham: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serán de bendición. Sin embargo, se olvidaron de la gran responsabilidad de la segunda parte del pacto. Génesis 12:3 enseña: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ese pueblo escogido y bendecido de parte de Dios tenía la responsabilidad de atraer a las naciones a Dios, de dar a conocer a las naciones al Dios altísimo, al único Dios verdadero. Sin embargo, se dejaron atraer por las naciones, por los falsos dioses. Y entonces, sin duda alguna, he aquí el nombre de esta lección: un método drástico de Dios para cumplir su misión, para cumplir su propósito. ¿Cuáles fueron las consecuencias de que el pueblo comenzara a ser atraído por otras naciones, por otros falsos dioses, de que cayera en idolatría, adorando a falsos ídolos? ¿Cuáles eran las consecuencias de que el pueblo dejara la responsabilidad de dar a conocer a Dios en las naciones? Las consecuencias o el método drástico que Dios utilizó, sin duda alguna, fue terrible, porque Dios permitió que en diferentes ocasiones Israel fuera conquistado. Por una parte, podemos ver que en el año 722 a.C., Asiria conquistó al reino del norte y los llevaron cautivos. En el año 586 a.C., Babilonia conquistó el reino del sur, Judá, y los llevó cautivos. Por lo tanto, las consecuencias de desobedecer al mandato que Dios les había encomendado fue el cautiverio. Sin embargo, muchos consideran que este fue un método que Dios utilizó para que su pueblo pudiera darle a conocer entre las naciones. Sin embargo, la pregunta contundente del día de hoy es: al igual que Israel, estamos aceptando la bendición de Dios, pero estamos cumpliendo con la responsabilidad de ir y predicar el evangelio a toda criatura hasta lo último de la tierra? ¿O estaremos siguiendo el ejemplo de su pueblo, quien respondió de forma negativa, y entonces Dios tuvo que aplicar un método drástico con el único propósito de que cumplieran su voluntad? Reflexionemos. Ahora bien, es interesante porque aunque si bien este fue el juicio de parte de Dios hacia el pueblo, podemos ver cómo a través de esta misma situación, de este proceso, de estas conquistas, Dios se dio a conocer. Un claro ejemplo de esto es aquellos jóvenes amigos como lo fue Daniel y aquellos 3 jóvenes hebreos como Ananías, Misael y Azarías, posteriormente conocidos como Sadrach, Mesach y Abednego.
aquellos jóvenes que fueron llevados al horno de fuego, Daniel que fue llevado a aquel foso de los leones, o que propusieron en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Sí, a través de estos jóvenes Dios se dio a conocer, y esto es algo completamente impresionante, porque había por lo menos tres reyes que eran de los reyes más poderosos de aquel momento. Por una parte, el rey Nabucodonosor, el rey Darío y finalmente el rey Ciro. Y fueron estos tres hombres los cuales proclamaron, anunciaron y dieron a conocer al único Dios verdadero a través de estos jóvenes que decidieron dar a conocer a Dios, al único Dios verdadero. Nabucodonosor expresó: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de señores, y el que revela los misterios, pues diste a revelar mi misterio. Después de que Daniel hubiese interpretado el sueño de Nabucodonosor, este no pudo más que glorificar y dar a conocer el nombre de Dios a todas las naciones. Por otra parte, el rey Darío, después de que había observado la vida de estos jóvenes, expresa entonces: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de los reinos todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, y Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Daniel confió y supo que Dios podía librarle de este foso de los leones. Y a través de esta situación, Dios se dio a conocer no solamente al rey Darío, sino que también a todas las naciones. Finalmente, el rey Ciro expresó: el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra, y Él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba. Después del cautiverio, Dios utiliza al rey Ciro para llevar a cabo su propósito, sus planes. Por lo tanto, es evidente que aunque si bien tuvo que utilizar un método drástico para que el pueblo recordara la responsabilidad que tenían de darle a conocer entre las naciones, Dios utilizó en su misericordia y su soberana voluntad el cautiverio y estas grandes conquistas por estos grandes reinos para que su nombre fuera dado a conocer entre las naciones. Por lo tanto, el día de hoy quiero invitarte a recordar, número uno, que Dios escogió a su pueblo no por ser el más grande o el más fuerte, sino por ser el más insignificante. Quiero recordarte que Dios nos ha escogido no por ser los mejores, sino porque Él ha escogido lo más vil, lo más menospreciado, para que su nombre sea glorificado y su propósito sea llevado a cabo. Pero también quiero invitarte a reflexionar. ¿Realmente estamos cumpliendo con la responsabilidad de ir y predicar el evangelio a toda criatura? ¿Realmente estamos cumpliendo con la responsabilidad de dar a conocer a Dios en nuestra localidad, en nuestro vecindario, a nuestros amigos, en nuestras escuelas, en nuestros trabajos, en nuestra ciudad? Te invito a reflexionar.